Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Mauricio Ríos Tito, soy estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Unifrance en La Paz y estoy haciendo este video sobre lo que sería natalidad y fecundidad para la materia de bioestadística para mi querido doctor Julio Bayán. Bueno, empecemos con algo sencillo que sería lo que sería la natalidad. La natalidad es justamente lo que mide el número de nacidos vivos en un determinado tiempo, en un determinado área. Mayormente se puede utilizar estas estadísticas de año a año, que se conoce como la tasa de natalidad. Aquí justamente tenemos una formulita para explicarla que es bien simple. Bueno, vemos que para calcular justamente la tasa de natalidad, que por cierto, nuestros resultados siempre tenemos que medirlo en porcentaje, y que si es que está por encima del 30% se considera que es una tasa de natalidad alta. Si está entre un 15 y un 30 es una natalidad media, pero si está debajo de 15 es una natalidad baja. Bueno, ahora estoy explicando la formulita. Esta formulita es bien simple. Es el número de nacimientos que tenemos en este caso por el periodo que tal vez se puede dar en años. Un ejemplo, el número de nacidos vivos en el periodo de un año. Y abajo tenemos nuestra población media, que como he dicho siempre vamos a sacar porcentaje de por mil, así que por eso está por mil y nuestro resultado lo multiplicaríamos por mil para obtener la tasa de natalidad bruta o tasa de natalidad. Bueno, ahora justamente con lo que es la distribución geográfica tenemos que la tasa de natalidad puede variar justamente porque no todos los países tienen la misma tasa de natalidad, no todos los países tienen la misma demografía. eh, Hay muchos valores y muchas causas por las cuales la tasa de natalidad puede variar, pero eso es lo que queremos un poquito más adelante. Ahora justamente, ahora que vemos esto, vemos que los países que pueden llegar a una tasa de natalidad alta, que sería 50%, tal vez a más, son aquellos países, tal vez por mala suerte, países más bajos, de bajo desarrollo. Un ejemplo que podría dar es en el África, son países que están en vías de desarrollo, que recién están empezando a crecer, pero su tasa de natalidad es alta. Y bueno, ya países con tasas de natalidad más intermedias, que sería entre un 20 y un 40, ya son países que ya han pasado esta parte de vías de desarrollo, están en una parte media ya, están terminando de consolidarse. Y bueno, en este entramos casi la mayoría de los países de Latinoamérica que estamos en vías de desarrollo, todavía no estamos en lo mejor que podríamos, pero aún así estamos en una tasa de natalidad media y dependiendo de las regiones, porque existen algunas partes todavía de Latinoamérica que sí se consideran tasas de natalidades bajas. Y bueno, justamente ya lo que sería una tasa de natalidad baja, que sería del 20% a menos, en esta parte entre la mayoría de los países europeos, parte de países asiáticos, pero aunque los países asiáticos, por ejemplo, lo que sería China es más por un régimen que tienen, por una ley que justamente prohíben bueno, a las parejas, a las personas tener más de dos hijos, pero eso es ya por el espacio que ellos tienen, porque si bien sabemos Japón no es tan extenso, o China perdón, no es tan extenso, por eso es que tienen que controlar un poco la población, porque si es que esos números se llegan a disparar, no van a tener el suficiente territorio, va a haber sobrepoblación y esto va a causar estragos. Bueno, y aquí vemos justamente lo que sería un mapa. Bueno, estas imágenes, toda esta evidencia que he sacado es solamente sobre un artículo del 2010 y unas que otras cositas, pero no está tan desactualizada la actualidad, porque si bien ahorita vemos que Bolivia está en un término de natalidad intermedia, y vemos justamente que sí, los países más desarrollados como Estados Unidos, parte de lo que son los que Asia, están ya en natalidades más bajas. Bueno, ahora factores para las condiciones de natalidad, como venía diciendo, justamente para que se den estas condiciones de natalidad, se tienen que dar por muchos factores, si bien pueden ser económicos, que bueno, es más, depende de la economía de la población y de la región y también
de la pareja, tomando que la natalidad se daría entre una pareja hombre-mujer, que es como que más general. Bueno, factores biológicos que se da a la población joven, la natalidad temprana. Factores sociales, estos vienen a nivel socioeconómico, cultural, esto ya depende de cada zona, de cada país. Y factores ideológicos que también mucho depende de los países, es más cuestiones éticas, digamos, religiosas y un tanto políticas. Bueno, aquí tenemos un poco de la historia para recordar. Vemos que justamente en el siglo XVIII teníamos una tasa de natalidad irregular, cuando recién estaba iniciando todo esto, porque habían diferentes catástrofes, tanto ambientales, como eran las sequías, las epidemias, pandemias, y por partes sociales, que bien sabemos que en el siglo XVIII todavía todo estaba en revolución, se venían dando muchas guerras y conflictos sociales, conflictos bélicos, así que las guerras no ayudaban tanto también a las tasas de natalidad y no se podía controlar tanto porque la atención de los gobiernos y todo esto recién estaba más concentrada en las guerras y nadie controlaba y ni sacaba valores ni estándares sobre lo que sería la natalidad. Bueno, y ya un poquito más avanzando del siglo XVIII al siglo XIX, ya cuando se fueron tal vez calmando un poco las cosas, ya se fue como que hacen intentos de controlar o medir la natalidad para ver justamente cómo iban estos números de crecimientos en cada país, en cada región, en cada población. Y en el siglo XX justamente vemos que se ha ido desarrollando ya estos estándares de natalidad que se ha ido pudiendo controlar, pero que se vio justamente algo muy interesante, que lo tocamos hace un momento. Los países que estaban más estables, los países que tenían mejor factores económicos, sociales, los mejores países tenían una natalidad más baja. Y hasta largo plazo ahorita se puede demostrar, por ejemplo, en España, que, bueno, su índice de natalidad es muy bajo y es un país bien desarrollado. La gente se fue dando cuenta y fue planificando sus embarazos y no como en años antes, como en el siglo XVIII, que la gente, bueno, tenía un montón de hijos. Mayormente se daba en una familia, hombre-mujer, tenían entre 8 o 9 hijos, mayormente se daban, no que ahora, conforme han ido pasando los años, se ve en una familia planificada que tienen uno, dos, dependiendo la región. Por ejemplo, en España, la mayoría de las familias sí llega a tener hijos porque hay muchas familias que está viendo ahora que no están planificando tener hijos, simplemente agarrar y que su descendencia termine con ellos, o tal vez en las últimas adoptar, se ve que tienen uno, a lo mucho dos hijos. Y bueno, el contraste de esto, un ejemplo aquí ya que sería Bolivia, un país menos desarrollado, que aquí que todavía la media normal sigue siendo que una familia tenga entre 2 a 3 hijos, no como antes que sí se daba de 7 a más hijos, pero igual es un buen número que todavía se puede mantener, no que, como decía en España, que ahí ya directamente eh, hay más población de mayor edad y las poblaciones jóvenes no están alcanzando para cubrir los puestos vacantes que están dejando a población que ya está retirando. Bueno, ya. Y bueno, justamente lo que decía, que ya en lo que es el siglo XXI, las tasas se mantienen estables y bueno, cuando las comparamos vemos los niveles, cómo afectan. Aquí tenemos justamente una tablita que explica lo que sería la tasa de natalidad, cómo se iba dando en el siglo XVIII, cuando veíamos que la natalidad está disparada, o bueno, se creía también que estaba disparada porque no había mucho control, no había nadie que agarre y arme justamente las tablas y haga el correcto seguimiento y controla todo lo que sería esto. Y ya cuando se terminaron, como acabo de mencionar, las guerras, a partir del siglo XIX, entrando al XX, ya se fueron controlando las tasas de natalidad y se fueron viendo cómo estaba respectivamente. Y en el siglo XXI no tenemos muy buenos pronósticos en algunos países, ejemplo, España. Bueno, ahora sí, la tasa de fecundidad. Aquí les explicaré un poquito sobre cómo se diferencia natalidad, fecundidad, un poquito de valor de fecundidad. Ya, bueno, natalidad es lo que acabamos de decir. Es justamente la cantidad de nacidos vivos en una población, en un determinado tiempo, en una determinada área. Bueno, aquí vemos también la edad fértil, que esto es muy fácil. La edad fértil de una persona es, de una niña, bueno, más puntualmente, es cuando inicia con la menarquia, que se da alrededor de los
13, 14, 15 años. Y bueno, mayormente finaliza entre los 45 a 50 años. Años antes, años después, mucho depende de la región, de las zonas y de varios factores. Bueno, después tenemos lo que sería la fecundidad. La fecundidad es justamente la capacidad de una mujer, de un hombre o de una pareja, justamente se refiere a la capacidad de tener hijos, de producir hijos en su vida fértil. Y después tenemos la fecundidad conyugal, que es la cantidad de hijos que tiene una pareja, ya sea en la unión, que sería el concubinato, o en el matrimonio. Bueno, también tenemos otros tipos de fecundidad, por ejemplo, la fecundidad natural, que es una fecundidad más espontánea, donde no agarran ni se intervienen ningunos elementos, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de fecundidad más. Hay la fecundidad controlada, que esto se produce cuando una pareja, hombre o mujer, involucran ya justamente otros elementos voluntarios para disminuir la magnitud de la fecundidad. Ahora aquí viene algo bien importante, la fertilidad. ¿Qué es la fertilidad? Es la capacidad biológica de la mujer o de un hombre de poder concebir un hijo, porque hay gente que es estéril por mala suerte o por buena suerte para algunos, y otra gente que no es estéril. Hay gente que por algunos problemas hormonales tal vez necesita tomar algunas pastillas, algunas hormonas para mejorar su fertilidad y en otros casos no. Bueno, y después tenemos la fecundidad, que es la probabilidad que tiene una mujer justamente de concebir o, bueno, quedar embarazada durante su ciclo menstrual. Aquí en el fondo vemos una tablita donde dice justamente cuando empieza la menarquia, mayormente a los 15 años, cuando termina. Aquí está la nupcialidad, que es entre unión y matrimonio. Todo esto llegaría a ser el periodo fértil y la fecundidad conyugal. Bueno, ahora tenemos fuentes de información justamente donde sacan estas tasas de fertilidad que les voy a explicar a continuación. Mayormente se saca de censos poblacionales, de encuestas geográficas, demográficas, de estadísticas que sacan a la población. Y bueno, vemos que aquí entre las principales tasas de fecundidad tenemos la fecundidad general, la fecundidad por edades y mejor les explico aquí. Bueno, la fecundidad general son el número o la razón de nacidos vivos. Esto va relacionado a la cantidad de mujeres en etapa fértil, como decíamos, que era entre 15 y 49 años. Y tiene su formulita. Aquí vemos, por ejemplo, el número de nacidos arriba en un periodo de tiempo, ejemplo, un año, y abajo con ese número de nacidos de cuántas mujeres han sido que están en esta etapa fértil, de 15 a 49 años, y como sabemos, todas estas tablas gráficas lo vamos a multiplicar por 1000 para sacarlo. Y bueno, también podemos ver justamente aquí la evaluación, cómo se está haciendo, que en base a los años, como íbamos diciendo, justamente iba bajando esta etapa de fertilidad, fecundidad, porque las mujeres iban cada vez teniendo más hijos, las mujeres, bueno, en países más desarrollados, las de menos desarrollados, no, todavía tienen una tasa de fecundidad, fertilidad y de nacimientos de hijos de nacidos vivos muy alta. Pero en otros países, bueno, y en la mayoría ya que están terminando de desarrollarse, ya se está cambiando la ideología y se quiere tener cada vez menos hijos. Bueno, aquí vienen las tasas específicas por edades, que esto más bien corresponde a grupos en edades femeninas y que, bueno, depende en qué grupo entren, porque si bien sabemos, empiezan por adolescentes, de ahí va evolucionando y se va diciendo jóvenes, ya la gente de ciertos rangos, digamos, entre 30 45 años, que es cuando se toman más o menos las etapas de fertilidad más fuertes de la mujer, porque es cuando ella encuentra un trabajo estable y todo esto se corresponde a ciertos grupos sociales. Bueno, aquí tenemos tablas justamente que se presentan. Esta es una tabla sacada de la fecundidad de Costa Rica, que vemos que en 15 años de edad hay muy pocas mujeres que agarran y que tienen hijos, pero en este rango de entre los 20 30 es cuando la mayoría de las mujeres queda embarazada y la tabla va decreciendo porque conforme van pasando los años, las mujeres ya van adquiriendo lo que es la menopausia, algunos años antes, otros años después,
pero vemos que ya aquí termina al borde del 50 porque ya es muy difícil que una mujer de más de 50 años quede embarazada. Sí se puede dar, pero no es muy común. Bueno, ahora también vemos los tipos de fecundidad por edades, que esto es algo muy bonito y muy fácil de comprender. Bueno, vemos que la cúspide temprana, como venía diciendo antes, que se separaba por edades o por sociales, bueno, aquí vemos que en la principal o en el principio se contempla de 20 a 24 años, que es más o menos cuando ya cumple la mayoría de edad y cuando una mujer está apta su cuerpo para dar a luz y procrear, se podría decir. Si bien una niña tal vez de 15 años puede quedar embarazada, no es recomendable y no es viable tampoco, puede llegar a sufrir muchos daños tanto la madre como el feto, así que no se toma esos rangos porque tampoco es muy común. Bueno, tenemos, como decía, la cúspide temprana, después tenemos una cúspide dilatada cuando es un poco más ancha y una cúspide tardía que ya es cuando está en declive. Una cúspide prolongada, mejor se los muestro en este mes. Aquí tenemos para entender lo que sería la cúspide temprana, es justamente cuando agarran las mujeres del primer grupo, agarran y se embarazan, como dije, cúspide temprana, una temprana edad. Vemos que ahí está entre los 19, casi 20, 24 años, que no es tan común, pero se llega a dar también y ya es viable. Después tenemos una cúspide tardía, que es más o menos la más general, que que se da, que es entre más o menos de 24 años hasta los 30 más o menos, que aquí es la mayor cantidad y bueno, de ahí tiene un descenso rápido. Aquí tenemos una cúspide dilatada donde vemos que agarra y empieza a subir y se mantiene por un rango más largo de tiempo, que sería, digamos, de 19 años hasta 34 y de ahí empieza a bajar de golpe. La cúspide prolongada, que es una cúspide dilatada, pero como dice, prolongada todavía se da entre más años. Aquí tenemos un ejemplo de 19 años más o menos hasta los 36, 39 años, que más o menos ya está terminando de bajar, pero así es una etapa larga, y una cúspide extensa que puede agarrar y darse con tanto subidas y bajadas en diferentes tiempos. Bueno, y ahora aquí tenemos justamente los factores que influyen en la fecundidad. Tenemos factores fisiológicos. Bueno, para empezar, sí, factores fisiológicos, que serían la calidad de la alimentación, bueno, todo lo que ya es fisiológico, el periodo de lactancia, si es que tuvo o no métodos anticonceptivos, las frecuencias de las relaciones, hay muchos factores fisiológicos que agarran y que pueden interferir en lo que sería la fecundidad, para evitar que haremos. De ahí tenemos factores demográficos que agarran y son una porción de las mujeres en etapa fértil. Si bien sabemos que es de 15 hasta 50 años, se toman normalmente de 18, 19 hasta los 45 porque siempre tienen un margen de error. Bueno, y de ahí vemos que también en estas etapas o edades fértiles también hay duración entre matrimonios o entre otras uniones conyugales. Y tenemos también algo muy importante que influye son los factores sociales. La educación es un factor muy importante. La cultura, la nupcialidad, la clase social, todos esos factores sociales que influyen tanto en la mujer, la educación, mayormente la educación sexual y también en el desarrollo en el ámbito que se críe esa mujer, que se llegue a dar su entorno, la cultura, cómo le va a enseñar a la mujer. Si bien sabemos, esto influye mucho entre áreas urbanas y áreas rurales, también influye mucho en los padres, el tipo de crianza que han tenido, que le pueden transmitir de padre a hijo. Factores económicos, algo también muy importante. Como estábamos hablando anteriormente, los países más desarrollados, que tienen un mejor este, índice económico, agarran y, bueno, optan mayormente por no tener hijos. Y, bueno, los países, aunque debería ser al revés, los países menos desarrollados, por ejemplo, el África, la tasa de natalidad es más elevada, mucho más elevada. Y, bueno, los factores económicos relativamente son esos que agarran y que influyen en la mujer, tanto el trabajo que tiene, que desempeña, el rol económico que le puede dar a cada hijo,
etcétera. Factores geográficos. Bueno, esto es en el ámbito geográfico, que sería si es que vive en un área rural, en un área urbana, si es que vive, un ejemplo, en el África, como volví a mencionar, o en Estados Unidos, en España, en Japón, mucho depende de esto. Factores políticos, ahora hablando de Japón, los países asiáticos, hay algunos países asiáticos que justamente por el tamaño de su geografía, de su extensión de territorio, no pueden agarrar y darse el lujo de que, bueno, las familias tengan cuatro, cinco, seis hijos como quisieran, porque tiene un espacio muy limitado y si esto se llega a dar, entraría en una sobrepoblación y no podrían abastecer de comida también a toda su gente y sería un caos. No es como que otros países que tienen una extensión territorial inmensa que sí agarran y dicen, no controlan esto, pero también la gente ya dependiendo a la clase social, la economía y como sea el país, ellos mismos se regulan, si vale el término. Los factores políticos también ayudan lo que sería la planificación familiar, ayudan justamente lo que es la obligación al estudio, las ayudas económicas que se les da a las familias de bajos recursos, la educación también sexual que se les da, el derecho o no que tienen algunos países al aborto, que se está tocando ahora esto, que es muy importante, algunos países que son pro y otros antinatalistas, como estaba haciendo el ejemplo anteriormente. Y factores psicológicos, por último, que se da, que son percepciones laborales, bueno, es un poco más psicológico, como bien dice, percepciones del medio ambiente, de la familia, de la persona en sí. Bueno, niveles mundiales de fecundidad. Bueno, según aquí vemos datos, como estábamos hablando antes, la fecundidad alta, la fecundidad media, la fecundidad baja, según se fueron dando desde anteriormente, años antes, desde la década de 1800 hasta ahora, hasta el siglo XXI, vemos cómo han ido cambiando. Justamente se destacan aquí ahora valores un poco más ya actualizados, si es que vale el término, porque antes si vemos, era tener siete más hijos, ahora aquí ya se va reduciendo. Aquí los países que tienen muy alta fecundidad, que llegan de tener de cinco hijos a más. Los países de alta fecundidad, entre tres a cinco hijos. Los países con fecundidad media, que se dan mayormente entre 2 a 3 y los de fecundidad baja de 2 bueno, a cero. Aquí vemos justamente otro mapa que nos muestra más o menos cómo están estos índices de hijos por mujer y vemos, bueno, nuestra realidad de Bolivia porque se da que está entre de 4 a 6 hijos por mujer. Bueno, si bien esto sabemos, porque Bolivia no es un país netamente desarrollado, está en vías de desarrollo todavía, y como si bien sabemos, tenemos una gran población de Bolivia viviendo en un área rural donde las educaciones, el tipo de cultura que se da es muy diferente a lo que se da justamente en las zonas céntricas, en las zonas de las ciudades, donde agarran ahí tal vez un tipo de educación un poco más implicada, hay un poco más de explicación y se tratan tal vez un poco más abiertamente estos temas y se puede llegar a tener una mejor comunicación, lo cual es un poco más difícil en el área rural, puesto que algunos todavía lo ven como un tema tabú o un tema que no es muy fácil abordar, el tema de la sexualidad, la natalidad, todo lo que esto conlleva. Bueno, aquí seguimos explicando un poco de historias de las regiones, que justamente regiones en años antes, en la primera etapa, que se llega a contar de 1955, cuando recién estaba haciendo dos grupos, las de regiones en desarrollo, regiones en vía de desarrollo. Aquí una segunda etapa donde ya se han ido como que dividiendo, fragmentando, viendo qué regiones tenían una mayor natalidad, una menor natalidad y cómo esto iba afectando cada región. Y bueno, esta tercera fase futura que es en la que se encuentra justamente ahora que se hizo una proyección 2020-2025, justamente que fue lo que expliqué hace un momento, que se vio ya como agarraba y habían cuatro estratos, muy alto, alto, medio y bajo, como se iba dando las tasas.
Y bueno, para terminar, la nupcialidad, que es algo muy fácil, que se refiere al matrimonio como un fenómeno poblacional, porque si bien sabemos, para que haya tasa de natalidad, tiene que haber mayormente, se da en parejas que están casadas o bien están en unión conyugal, por lo menos. Así que si bien estas parejas nos tienen que llegar a interesar, porque estas son las que son más potenciales a agarrar y traer un niño al mundo y que también tienen estabilidad económica, si es que traen la mayoría de estas parejas y algunos lo hacen programado, otros no, pero en fin y al cabo son una pareja. Y también nos tiene que importar la tasa de divorcio o la tasa de viudez, porque ahí vamos sumando, restando, se van moviendo justamente estas tasas. Aquí para explicar justamente lo que sería tasa de nupcialidad, se saca una fórmula muy simple, que sería el número de matrimonios que se da, bueno, pongámosle una fecha, en un año, sobre la población total. Este ejemplo pues, se ha sacado de España, parece, y vemos que el número de matrimonios en un año es de 12.003 matrimonios, y el total de la población es de 2.388.300. Esto agarra, si hacemos la división, lo multiplicamos por los 1.000 y nos sale que justamente la tasa de nupcialidad es de 5.2. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por haberte quedado hasta aquí para ver este video. Si te gustó, dale un like, me ayudarías mucho. Doctor, por favor, tírenle un like. Su like siempre funciona, siempre gusta. Y para todos igual, compañeros, ayúdenme a llegar a los 180 likes. Mi nombre es Daniel Ríos y nos vemos en otra ocasión. Gracias.